Santo, 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 aleluya, alabado Dios. Gloria, 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 aleluya, digno eres, Señor, de toda la gloria y la honra, Padre. Gloria, gloria, gloria. Génesis 32, capítulo 32, versículo 22 al 32. Vamos a leer. Gloria a Jesús, bendito tu nombre, Padre. Vamos a leer, si ya todos lo tienen, gloria a Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: y se levantó aquella noche y tomó sus mujeres y sus siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Gloria a Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Dios mío. Puede tomar asiento, alabado Jesús. Y en esta noche, el propósito es una enseñanza, alabado Jesús, es una enseñanza que me ha llamado mucho la atención, gloria a Dios. Alabado Jesús, y se llama Israel. Alabado Jesús, es acerca de Israel, un pueblo con propósito. Me llamaba la atención que el Señor Jesucristo dijo que la salvación vendría de Israel. Y estamos viendo, ¿verdad?, actualmente tantas noticias que hay con respecto al Medio Oeste, alabado Jesús, con respecto a los judíos, a Israel, alabado Jesús. Y yo quiero, ¿verdad?, compartir con ustedes. Yo espero, ¿verdad?, que pueda ser poder ser eficaz en traer esto. Es demasiada información lo que hay, porque ustedes saben que estamos hablando de Israel, está a través de toda la Biblia, alabado Jesús, y es el pueblo donde empezó toda la raza humana, es el pueblo donde empezó el pueblo de Dios, donde empezó. Acordémonos que, y ahorita lo voy a ir explicando parte por parte, pero tenemos que ver, ¿verdad?, que nosotros escuchamos hablar de los semitas, de los antisemitas, oímos hablar de los judíos, oímos hablar de los israelitas, oímos hablar de los hebreos, de los judaizantes y todo eso. Y a veces nosotros como cristianos no sabemos. Así es que quiero, ¿verdad?, que podamos sacar provecho de esto, y Dios quiera que pueda abrirnos el entendimiento y podamos entender tener una mejor perspectiva del pueblo de Israel, alabado Jesús. Pero aquí empieza, escogí este pasaje de Génesis, alabado Jesús, donde está Jacob peleando, ¿verdad?, con un ángel, y donde fue cambiado su nombre a Israel. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?,
¿quién es Israel? ¿De dónde? Bueno, estamos viendo que acá es donde empieza el nombre de Israel, pero el pueblo de Israel también es llamado judío. Entonces también se le llaman semitas, se le llaman hebreos. Al pueblo de Israel tienen todos esos nombres y nosotros como cristianos tenemos que ser conocedores de por qué el pueblo de Israel es tan significativo en la historia mundial y en la historia religiosa y en la historia bíblica. El pueblo de Israel es nombrado no solamente en la Biblia, el pueblo de Israel ha tenido historia y ha sido cuestión de pleito, de conflicto a través de los años, a través de la historia. Alabado Jesús. Entonces, primero vamos a empezar, gloria a Jesús. ¿Quién fue Israel para Dios? Israel es un nombre hebreo, alabado Jesús, y sabemos, ¿verdad?, de que el significado es el que lucha con Dios. Fue el nombre dado al patriarca bíblico Jacob por el ángel cuando luchó con él, y es el relato que leímos de Génesis, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el nombre de Israel, pero también se le llaman israelitas a los descendientes del pueblo de Israel. Y hemos estado oyendo, alabado Jesús, de que los judíos tienen que regresar. El pueblo de Israel y el pueblo judío es el reloj profético para la venida del Señor, para el cumplimiento de los tiempos. Por eso es que vemos de que hay tanto conflicto y tanta lucha y tanta persecución que ha tenido el pueblo judío a través de los años y en todas partes. Ustedes saben de que en la Biblia, en Génesis se narra de que nosotros sabemos, ¿verdad?, de que Abraham es el primer patriarca. Dios saca a Abraham y le dice que lo va a llevar a una tierra, a la tierra de Canaán. Le prometió que sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra mejor. Y de ahí empieza la historia cuando sale Abraham y es es dirigido por Dios, ¿verdad? Y luego sale de Abraham, sale Isaac, de Isaac sale Jacob, y el hogar, ¿verdad?, último también conocido como Israel, alabado Jesús. Entonces, déjeme ver si cambia. Gloria a Jesús. Entonces, ¿cómo fue que nació Israel en la Biblia? Alabado Jesús. Según la tradición judía, los israelitas descienden de los 12 hijos de Jacob, quienes eventualmente se asentaron en Egipto. Según la fe judía, el éxodo de los israelitas de Egipto a Canaán, conducido por Moisés, da lugar a la consolidación de los israelitas como pueblo de Israel. Entonces, vemos de que el pueblo de Israel, sabemos que la historia bíblica nos dice que Abraham, ¿verdad?, tuvo a su hijo a Isaac, luego Isaac tuvo sus 12 hijos, luego esos 12 hijos de Jacob, vino José fue para Egipto y luego todos los descendientes de Jacob se movieron para Egipto. Allí estuvieron esclavizados, allí estuvieron, por muchos años vivieron, ¿verdad? Hasta después que cayeron como esclavos, los tomaron como esclavos, un rey que no los conoció, que no conoció que no fue uno de los primeros, porque los primeros les dio favor Dios y los respetaban, lo trataban bien, y luego ese próximo rey, ya después el que vino por último no los conoció cuando ya se habían multiplicado, pero con esto se estaba cumpliendo una profecía que ellos tenían que regresar a su tierra, alabado Jesús. Después vemos de que como el pueblo es llevado, alabado Jesús, es sacado de Egipto y es llevado a su tierra. Aunque la Biblia no cita al faraón en el Éxodo por su nombre, sí da la fecha exacta del Éxodo. Y se calcula, alabado Jesús, que es el mismo tiempo de que reinaba un rey que se llamaba Tutmosis. Dice, en Primera de Reyes, dice un relato que encontré, alabado Jesús, dice que en Primera de Reyes 6:1 se lee que Salomón comenzó a construir el templo en el 4º año de su reinado, a 400 años después de que habían regresado de Egipto. 400 años después fue que empezó a construir
el templo Salomón, pero en el reinado de Salomón fue 967 años antes de Cristo. Entonces, el resultado de esto, de 967 años antes de Cristo, más los 400 años anteriores, fue en el año, viene a dar un total de 1447 antes de Cristo. Entonces, eso es la fecha exacta, alabado Jesús, en que cuando el pueblo de Israel regresó a su territorio, alabado Jesús. Déjeme ver. Entonces, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Déjeme ver si es ese, porque no traje mi... ¿Cuál es el pueblo de Israel? Los israelitas son quienes habitaron Canaán y es donde regresaron, ¿verdad? De la tierra de Egipto, es decir, el territorio donde se establecieron los hijos de Jacob y incluye a los monarcas. Cuando estamos diciendo de que regresaron y se establecieron ahí, la Biblia nos dice, nos habla de los jueces, nos habla de cuando reinó Salomón, reinó Saúl primero, después David, después Salomón, después vinieron una línea de reyes que lo encontramos en la Biblia. Entonces ahí es en Canaán donde Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar su territorio. Ellos regresaron después de Egipto y se plantaron ahí y ahí empezaron los reinados, ¿verdad? Y después sabemos que se dividió el reino del norte y el reino del sur. Mire qué cosa, el pueblo, todos eran descendientes, sabemos, de Abraham y todos eran descendientes de Jacob y todos eran un pueblo que venían de Egipto, de esclavos. Pero sabemos que después del rey Salomón, el pueblo se dividió. El pueblo judío se divide en el reino del sur y el reino del norte. A partir de ahí, este pueblo estuvo en constante conflicto. El pueblo de Israel, el pueblo judío, los descendientes de Abraham, los descendientes de Jacob, estuvieron en constante conflicto. Eso fue lo que determinó de que ellos nunca pudieran ser una patria fuerte o un pueblo fuerte. Nunca pudieron ser un pueblo fuerte porque siempre hubieron otros imperios, otros reinados que vinieron constantemente y los sometieron, alabado Jesús. Entonces, ahí vamos a ver, gloria a Jesús. Ahí están las 12 tribus en el pueblo de Canaán. Ahí están donde llegaron, ¿verdad? Desde el 1200 al 1050 antes de Cristo, según el libro de Josué. Encontramos el relato, ¿verdad?, de la posesión del territorio de Canaán. Ahí tenemos las 12 tribus. Espero que los puedan ver bien. Ahí están los nombres de todas las tribus. Alabado Jesús. Pero yo quiero mostrarles en el Medio Oriente, en el mundo, ¿dónde está Israel? Ahí pueden ver en el Medio Oeste tenemos está entre Asia, Europa, África. Sabemos que el Medio Oeste no es un continente, ¿ok? Pero está en medio de esos tres continentes. Y es donde están todos los pueblos que son semitas. Cuando ustedes oyen hablar los pueblos semitas, son los descendientes de Sem. En eso anaranjado que ustedes ven, ese es el pueblo donde están los pueblos semitas. Cuando ustedes oyen hablar de semita, está hablando los descendientes de Sem. Sem es uno de los hijos de Noé. Acordémonos que de ahí, de la torre de Babel, cuando salieron del arca, levantaron la torre de Babel, de ahí es donde salieron todas las otras culturas. Noé tenía solamente 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Los descendientes de Cam son los afroamericanos, los descendientes de Sem son los descendientes de Sem son estos, los que son árabes, judíos, todas esos. Y otros más. Y los descendientes de Jafet son los arianos, que son los blancos y los otros colores claros. Entonces, ahí vemos de que están todas las culturas. Eventualmente, aquí déjeme mostrarle dónde está
Israel. ¿Lo pueden ver? Ahí está la flechita. ¿Ven esa, donde está ese puntito anaranjado? Es color durazno en realidad, pero es yo lo miro aquí anaranjado. Pero está entre Siria, entre Turquía, Egipto, Turquía, Jordania, y aquí está Irak, y aquí está Arabia Saudita. Y mire, hubo un tiempo en que Egipto, Turquía e Irak pelearon contra, eran mucho más grandes que ellos, ¿ok? Después en el año 1960, en 1948, ellos se hicieron nación, Israel se volvió a ser nación. Ustedes han oído la profecía donde Jesucristo dijo, cuando miréis que la higuera reverdece, entonces sabed que el verano está cerca. Entonces, eso es una profecía que cuando el pueblo de Israel iba a recobrar su soberanía o ser otra vez nación, ese pueblo ese era señal de que ya la venida del Señor estaba cerca, ¿ok? Pero yo quiero hacerles mención, porque eventualmente quiero decirles, ¿verdad?, cómo las persecuciones que ha tenido Israel no han sido pocas, ¿ok? Ellos tuvieron que esparcirse eventualmente. ¿Por qué? Porque, como dije, ellos eran una constante división que tenían, una constante pelea entre ellos, que todos muchos imperios vinieron a gobernarlo. Entonces, pero hubo en 1960, estos grandes que estaban alrededor se opusieron a que Israel fuera una nación. Y al poquito tiempo después de que ellos lo habían hecho nación, que las Naciones Unidas aprobó y los respaldó para que fueran nación, ellos, los demás se levantaron contra ellos, contra Israel, ¿ok? Israel estaba nuevecito de haberse convertido en nación. Y me llama la atención que en una guerra de 6 días, Israel, este puntito que está aquí, pudo vencer a todos los grandes que se levantaron en contra de él, solo con la intervención de Dios, porque ellos no tenían armamento, ellos no tenían ejército, ellos no tenían nada, ¿ok? Los otros tenían tanques de guerra, aviones de guerra, tenían muchas armas militares, y Dios le dio la victoria a Israel. Y eventualmente les preguntaban preguntándole a los otros gobiernos que por qué, que qué pasó. Ellos estaban diciendo de que es que ellos miraban que había demasiado ejército en Israel, y ellos se confundieron y tuvieron miedo y salieron huyendo. Y otros, ¿verdad? De una forma u otra, ellos ganaron en 6 días la batalla sin armamento, ¿ok? Pero esa no es la única manera en que Dios lo ha respaldado al pueblo de Israel. Pero déjeme mostrarle, aquí mismo está, ¿verdad? Otra vez, mira el puntito, pero quiero mostrarle mundialmente en el puntito, déjeme verlo, ¿dónde está? No lo puse en otro mapa mundi. Es un puntito, aquí está, ¿verdad? Norteamérica, aquí está Centroamérica, de donde yo soy, aquí está Suramérica, aquí está Asia, Europa y África. Entonces, es un puntito del tamaño del control que tengo, que está señalando que está por acá, ¿ok? Donde está Israel. Es un ombligo comparado al cuerpo humano, es un ombligo. Entonces, a mí me encanta saber de que por qué Dios tiene tanto interés por qué Dios escogió al pueblo de Israel, por qué Dios tiene tanto interés en el pueblo de Israel. Mire, en Deuteronomio 7, 6 a 8, el Señor le dice, ¿verdad?, a la nación de Israel, que ella era la menos numerosa entre todas las naciones, pero Dios lo escogió a este pueblo debido a su amor por ellos y al pacto que había hecho a Abraham. Porque antes de Abraham, porque él había creído a Dios y había tenido, dice el Señor, dice,
de cierto no le puedo esconder nada a mi siervo Abraham, porque yo sé que él va a dirigir a su pueblo, va a dirigir a sus hijos en mis caminos detrás de él. O sea, que Dios tenía una seguridad de que Abraham le obedecía a ciegas. Dios tenía una confianza en Abraham de que sabía que Abraham le obedecía lo que le pidiera. Y nosotros lo vemos en la historia de que le pidió su propio hijo, el único hijo, le pidió lo que más amaba a él, lo único valioso que él tenía, y Abraham no se lo negó. Por eso Dios dijo de que la promesa que él le había hecho, de que era incondicional, ¿verdad? Desde el principio. Mire lo que dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces vemos de que el Señor le dice, no porque ustedes sean muy especiales, ¿no? Porque ¿por qué te ha escogido Dios? Lo mismo nos dice a nosotros, alabado Jesús. Yo me tomo esa palabra a mí, no porque yo sea especial, no porque yo sea grande, no porque yo sea, sino porque soy la más insignificante. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, dice, sino por cuanto os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios mismo, alabado Jesús, ha hecho esa promesa, alabado Jesús, a Israel. Pero en la actualidad nosotros estamos viendo constantemente una batalla. Pero déjeme darle, dije, ¿verdad?, que los semitas son los descendientes de Sem. Les dije que los israelitas son los descendientes de Jacob. Bueno, todos son descendientes de Abraham y todo es el mismo pueblo. Los israelitas, los semitas, los judíos, son todos los mismos. Pero inclusive en los semitas también están los árabes, ¿verdad? Porque son descendientes también de Abraham. Pero también, gloria a Jesús, están los hebreos, que son también descendientes de Abraham, que desde que salió de Ur, también son los hebreos porque era la lengua que ellos hablaban, también son los descendientes de Abraham. Entonces, hebreos, Israel, judíos, todos son los mismos, alabado Jesús. Entonces, tenemos en claro de que Dios escogió a Israel y lo escogió desde el principio, y él separó la tierra. Cuando Dios llamó y le dijo a Moisés que fuera y sacara a su pueblo, para que lo iba a llevar de regreso a Canaán, para que fueran a adorar a Dios, para que fueran a su tierra, y ahí dan los parámetros de dónde hasta dónde iban a distribuirse la tierra. Y Dios fue quien le asignó al pueblo de Israel ese territorio. Ustedes, yo no sé qué tan informados estén de la pelea que hay ahorita entre los palestinos y los israelitas. Los palestinos son pueblos los árabes que se fueron quedando ahí de generación en generación, mientras fueron los judíos, o la tierra esta, fueron poseídas por varios imperios, como les estaba diciendo, alabado Jesús. Mire, el pueblo judío ha estado siendo constantemente, ellos fueron esparcidos, alabado Dios, pero en el momento hay esa lucha constante porque el pueblo de Israel está regresando. Es otra de las profecías que Dios dijo que su pueblo iba a regresar a su tierra. Es una de las profecías de la venida del Señor y están regresando.
pero ¿de dónde van a regresar? ¿De dónde están regresando? Lo que pasa es que el pueblo de Israel estuvo, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? En varias, el reino del norte y el reino del sur estuvieron divididos. Después vinieron vinieron los asirios a poseer, la Biblia lo relata también, ¿verdad? Después llegaron los babilonios a someterlos. Después llegaron los persias, después llegaron los romanos con Vespasiano y Tito. Alabado Jesús. Y de ahí, con los romanos fue los que destruyeron el templo ya que habían sido reconstruido, el de Salomón. El de Salomón había sido antes destruido, alabado Jesús. Pero entonces de ahí se da la caída del reino. Después de Jesucristo, sabemos que el Señor Jesucristo dijo que no iba a quedar ni una piedra de ese enorme templo que estaba ahí. Y lo escuchamos en las predicaciones pasadas, alabado Jesús. Y dice de que el Mesías, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Había dicho de que iba a quedar que iba a venir una gran, y anunció en Mateo 24, y lo vemos, ¿verdad? En varias partes donde él anunció que iba a venir esa persecución. Entonces, el Señor Jesucristo dijo también de que este pueblo, Israel, mataba a los profetas y no creía la palabra de Dios. Y él mismo dijo, y dice que lloró entrando a Jerusalén, ¿verdad? Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, dice. Y entonces, y sabemos que desde antes estaba ya de que desde Deuteronomio Dios le había dicho que si no obedecían a la palabra de Dios, pues todas las maldiciones que iban a venir al pueblo, ¿verdad? Habían las bendiciones, pero también las maldiciones. El que obedecía, iban a venir las bendiciones. El que desobedecía, iban a venir las maldiciones. Y una de las maldiciones era que iban a ser perseguidos y iban a ser vencidos. Entonces, vemos que el pueblo de Israel salió, cada quien salió para distintos lugares, lo que le llaman la diáspora. La diáspora salieron los judíos y se redistribuyeron en todo Europa, en América, en todas partes salieron y están distribuidos en todo el mundo. Pero ellos tienen que regresar porque cuando se construya el templo es cuando va a haber ya, es la señal de que ya Cristo viene en la segunda venida. Pero sabemos de que antes de que se construya el templo va a ser primero el rapto. Ahorita hay señales de que hay los materiales, ya los tienen todos listos, ¿verdad? Gente que es judía y que es cristiana. Déjeme decirle que los judíos no todos son judaizantes, no todos celebran, a los judíos que son que continúan con los rituales, ellos están esperando todavía al Mesías. Y están esperando y ellos dicen, nosotros no creemos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el templo no se ha construido, porque el Mesías tendría que ser, que iba a traer la paz al mundo, el Mesías tenía que hacer que los animales, o sea, ellos toman Isaías, donde dicen que iba a morar el animal feroz con el niño y que no iba, o sea, ellos están hablando del milenio, ellos piensan que el Mesías iba a venir a poner la paz mundial. Pero sabemos bien que la Biblia lo que dice es que el Mesías quien va a venir a poner la paz mundial es el anticristo, no el Mesías. El Mesías va a venir a reinar después que sujete a todos sus enemigos, alabado Jesús. Pero mire, por causa de la desobediencia del pueblo judío, ellos fueron esparcidos. Los judíos no todos son judaizantes. No todos guardan los rituales de la ley. Hay unos que guardan los rituales de la ley. Todavía están sacrificando animales. Todavía están haciendo todos los rituales que mandó Moisés, los rituales mosaicos que le llamamos, lavarse las manos, de hacer las repeticiones, de hacer los sacrificios. Todo eso hay judíos que lo están haciendo. Sin embargo, hay judíos
que son cristianos. Hay judíos que creen en Jesucristo, se han convertido a Jesucristo, han creído lo que dice Isaías y Salmos con respecto al Mesías. Ellos están fervientes esperando la venida del Señor y evangelizando a otros judíos, porque mire lo curioso, que los judíos son tan aférrimos a sus rituales y a la ley, al Pentateuco, porque acuérdense que la Biblia que ellos tienen es solamente el Pentateuco y los profetas, ¿ok? El Torá. Entonces, ellos eso es lo único que ellos están aferrados a eso, pero no creen en el Nuevo Testamento, y eso es lo que les impide a ellos poder entender. La venda no se les puede quitar de los ojos porque no pueden creer en Jesucristo, y si no pueden creer en Jesucristo no pueden tener la salvación. Muchos de los judíos han sido evangelizados por otros judíos. Un judío, no fácilmente nosotros podemos llegar a los judíos, solamente con el Espíritu Santo y con la revelación, porque ellos están bien aferrados a sus creencias, alabado Jesús. Pero mire, vuelvo a la pregunta, ¿por qué Dios escogió a los judíos? Mire, los judíos ustedes saben, todos sabemos lo que pasó con el Holocausto, ¿verdad? Cómo fue que ha sido perseguido el pueblo judío. Mire un escrito que encontré acerca de eso en la enciclopedia del Holocausto. Dice, el antisemitismo, los que son contrarios al pueblo judío, ¿ok?, ha persistido en muchas formas durante más de 2000 años, después de que Cristo murió, ¿verdad? Durante más de 2000 años. El antisemitismo racial de los nazis, llevó el odio. Los nazis son los Hitler, ¿verdad? Que llevó el odio, y dice que llevó al odio a los judíos a un extremo genocida. Si bien el Holocausto comenzó con palabras e ideas o estereotipos o dibujos animados siniestros y la propagación gradual del odio. O sea que empezaron con caricaturas o haciendo dibujos o haciendo caricaturas, haciendo mofa de los judíos, pero eso fue incrementando a tal punto que le echaban la culpa a los judíos de todo, ¿ok? Y dice, en el primer milenio de la era cristiana, los líderes de la jerarquía cristiana europea católica desarrollaron o solidificaron como doctrina ideas que todos los judíos eran responsables de la crucifixión de Cristo. Acordémonos que Pablo era judío, ¿ok? Ellos hicieron la imagen de que todos los judíos habían crucificado a Cristo. Estamos hablando de los cristianos católicos, estaban echándole la culpa a los judíos que habían crucificado a Cristo. Entonces, dice, todos los judíos eran responsables de la crucifixión de Cristo. La destrucción del templo por parte de los romanos y la dispersión del pueblo judío era un castigo tanto por transgresiones pasadas como por su permanente rechazo a abandonar su fe y aceptar la cristiandad. Esa era, ¿verdad?, lo que se les señalaba, ¿verdad? Dice, en los siglos V y VI, las doctrinas acerca de los judíos se endurecieron y unificaron en parte debido a lo siguiente: la amenaza a la jerarquía de la iglesia por la inminente separación entre el catolicismo romano y la griega. Las sucesivas oleadas de conquistas musulmanes, el fervor del fin del milenio, los triunfos en la conversión de grupos étnicos paganos y el afán militar de las cruzadas. Bueno, pero mire cómo es que dice, entre los mitos sobre los judíos que se arraigaron en este periodo estaba la calumnia del crimen ritual. Un mito de que los judíos usaban sangre de niños cristianos con fines rituales. Otros mitos incluían, o sea, de ellos no decían que hacían sacrificios de animales, ellos decían que sacrificaban a sus niños para adorar a Dios, imagínense. Dice, otros mitos incluían la idea de que el rechazo de los judíos a convertirse al cristianismo era no solo una señal del servicio al anticristo, sino también de una deslealtad innata a la civilización europea.
Por el contrario, la conversión de los judíos individuales se consideraba poco sincero o con motivos materialistas. Entonces, los judíos eran los que se les acusaba de ser, de robarle las taxas. Mire otra cosa de lo que los acusaron. Dice, los ataques contra los judíos por parte de residentes locales y frecuentemente alentados por las autoridades eran incitados por rumores de crímenes rituales. En momentos de desesperación, los judíos a menudo se convertían en el chivo expiatorio de muchas catástrofes naturales. Por ejemplo, algunos clérigos predicaban a algunos feligreses, creían que los judíos trajeron la peste negra. Hubo una pandemia que se llamaba la peste negra, era una plaga que mató a millones de personas, como actualmente está pasando, y esa plaga, ellos decían que ellos lo habían llevado, ¿ok? Que esta plaga fue como retribución a sus supuestas prácticas blasfemas y satánicas. Ellos decían que las plagas, que esto que había pasado de la peste negra era porque los judíos la habían causado. Pero eventualmente los estudios llevaron a conclusión que era falta de higiene, pero no de parte de los judíos, porque en ese tiempo los judíos eran los más limpios, porque ustedes saben todos los rituales de limpieza que hay en el judaísmo. Y ellos no podían ser la causa de eso. Entonces, nosotros, vuelvo otra vez la pregunta, ¿por qué es especial el pueblo judío para Dios? ¿Por qué viene la salvación de los judíos? ¿Por qué nos puede interesar a nosotros hablar de los judíos o conocer de los judíos? ¿Por qué nosotros podemos estar interesados en saber más de los judíos? ¿Por qué? Porque de ahí viene la fe cristiana. Nuestro Señor, nuestro Salvador es judío, alabado Jesús. Pablo y todos los discípulos eran judíos. Si nosotros no conocemos qué cosas son los israelitas, si no nos interesa por qué están atacado el pueblo de Israel allá en el Medio Oeste, porque a veces tomamos la posición de que yo vivo aquí y yo no tengo que ver nada con el Medio Oeste, no tengo por qué interesarme en la política, no tengo por qué interesarme en los incidentes que pasen allá en Europa, al lado del Medio Oeste. ¿Qué es lo que nos puede interesar? Pero nosotros tenemos que interesarnos. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj de Dios. Porque nuestra fe está basada en el judaísmo. ¿Por qué? Porque de Abraham nosotros somos llamados y fuimos injertados en la raíz que es el pueblo judío. Que por causa de los judíos, que ellos rechazaron a Jesús, el evangelio vino a los gentiles, alabado Jesús. Nosotros tenemos que estar conscientes y saber y buscar, conocer más de lo que está pasando, por qué está como está ahorita el mundo. ¿No se ha dado cuenta cómo la gente está, cómo el ambiente, el panorama está cada vez atacando los valores cristianos y atacando todos los valores que son de Dios, alabado Jesús? Ustedes saben que el anticristo es también judío. La Biblia nos dice en Daniel, alabado Jesús, de que este hombre, aunque sabemos, ¿verdad?, de que Jesucristo es judío y todos los que escribieron la Biblia son judíos, la mayoría de ellos, ¿verdad? En Daniel, alabado Jesús, vemos actualmente, gloria a Jesús, sabemos que la Biblia nos dice que el espíritu del anticristo está desde el tiempo de Cristo, el espíritu del anticristo, pero va a venir uno que es el realmente anticristo, alabado Jesús. Y todo está siendo preparado en este momento para que ese personaje venga a tomar posesión, alabado Jesús. Ahorita estamos viendo la ideología que está gobernando el mundo, que quiere gobernar el mundo. Y si usted busca información en el internet o donde quiera que busque, usted va a encontrar que
tanto problema que hay con la censura y que no vayas a ofender y que cuidado las palabras que uses y que no vayas a ofender a nadie. O sea, que quieren censurar cuando es algo que va en contra de las creencias de esta ideología que está gobernando y absorbiendo el mundo actualmente. ¿Ustedes saben a qué me estoy refiriendo? Que la ideología del rechazo a la familia. Por ejemplo, entrenando a los niños desde pequeños en las escuelas, enseñándoles los valores que son contra la familia y contra la Biblia, alabado Jesús. También lo que es la ideología de género, alabado Jesús, promoviendo de que no podemos decirle a un niño que dice que no sabe que si es niño o niña, diciendo que no podemos decirle que no esté confundido, aclararle su mente. Yo siempre pienso, alabado Jesús, cómo ahora los terapistas, los consejeros, los maestros quieren ser, no todos, ¿ok? Porque algunos todavía tienen razón y tienen libre albedrío y tienen criterio propio para decir, yo no comprendo esto, no estoy de acuerdo con esto. Pero están queriéndole decir al niño, si él está confundido, le dicen, bueno, tratar de aclararle, porque yo siempre les digo a mis compañeros, nosotros los adultos tenemos que aclarar a nuestros niños porque es normal en la adolescencia que ellos se confundan, que ellos tengan ideas de que quieran encontrar una identidad y eso la psicología siempre lo ha dicho. A la edad de los 11, 10 años, un niño tiene confusión porque está tratando de encontrar su identidad, pero no necesariamente eso quiere decir de que ya es del otro sexo y que ya va a ser lo van a ir a llevar a cortarle sus partes porque quiere ser, porque él está confundido y eso es lo que quieren inculcarle. Y déjeme decirle que quien está metiendo todas esas ideologías vienen de la gente que tiene dinero, que está allá arriba y que son los que controlan ahorita las situaciones sociales, alabado Jesús, y son los que están manejando, que quieren poner, ¿verdad?, lo que es el globalismo, y sabemos que es lo que va a traer el anticristo, alabado Jesús. Dice, y también, ¿qué más están metiendo? El aborto, todos los valores contra la familia. ¿Cuál es el propósito del aborto? El aborto es, ¿verdad?, enseñarle cómo es posible que nadie pueda ver, que no puedan comprender de que están matando un ser humano. Pueden defender en otras áreas de la vida y querer hacer lo que es defender supuestamente la vida en otras áreas, pero no quieren defender lo que es a una criatura que no se puede defender sola. Entonces, esa es otra de las cosas que vemos que se está moviendo ahorita. ¿Y cuál es otra de las ideologías que se está moviendo? El feminismo. El feminismo que dice de que la mujer no necesita del hombre, que la mujer puede vivir sola. Cuando la Biblia nos dice de que la familia es el núcleo, que Dios creó al hombre y a la mujer y son para que se reproduzcan, para que se amen, para que se apoyen y para que dirijan la sociedad juntos, para que el hombre y la mujer caminen juntos en un solo acuerdo para dirigir a la sociedad, para crear futuros ciudadanos, para crear hijos que sean valiosos a la sociedad y que puedan enseñarles los valores, no solamente los valores sociales y los valores individuales, pero también los valores cristianos. Entonces, ¿por qué es que miramos todo esto que se está moviendo actualmente? ¿Por qué? Porque el anticristo está en función. El espíritu del anticristo ha estado desde siempre, pero estamos esperando a aquel que va a venir a poner el sistema global, que es el que va a tomar el control de todo y que va a poner una sola moneda y que va a poner una sola identidad. Por eso, mi hermano, nosotros no podemos estar jugando a la iglesita, ¿ok? No podemos estar tomando en poco y descuidándonos. En Daniel 11:31 dice, y se levantarán y profanarán el santuario. Dice, aquel rey pues hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses, el Dios de sus padres, proferirá grandes
cosas espantosas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo decretado se cumplirá. En Daniel sabemos que en el capítulo 11, alabado Jesús, de Daniel, se nos habla de este personaje, ¿verdad? Y ahí nos dice, alabado Jesús, nos dice de que este personaje va a ser judío, va a ser dice que el amor de las mujeres no le va a interesar en nada, el amor de las mujeres, quién sabe si es que vaya a ser eunuco o vaya a ser de otra preferencia. Pero dice la Biblia que este personaje no le va a traer el amor de las mujeres, ni tampoco va a respetar a Dios alguno. Es ese personaje que va a decir, no necesitamos Dios, yo soy Dios. Pero acordémonos que la Biblia nos dice que va a estar el anticristo y el falso profeta, o sea que también va a haber un falso profeta. Pero estamos hablando, no me voy a meter ahí porque eso ya es otro tema, alabado Jesús. Estamos hablando del anticristo, alabado Jesús. Entonces, en Mateo 24, 15, 16 dice, alabado Jesús, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, el Señor nos dice, ¿verdad?, de que va a venir ese momento, pero lo que quiero decirle yo, de que ya no me estoy saliendo del tema, quiero decirle que este personaje, que aunque el pueblo judío es el pueblo escogido por Dios, también de los judíos han salido muchísimas personajes muy buenos. Los judíos han sido personas, premios Nobel constantemente, muchos premios Nobel son judíos, muchos científicos son judíos, actualmente muchas de las tecnologías son judíos, de los que han descubierto la tecnología, el flash drive y el GPS y todas esas sistemas tecnológicos que son muy buenas y útiles, son de los judíos. La tierra de los judíos ahorita, la tierra de Israel, es la que tiene más producción y más fuentes de agua de todo el lugar, porque acordémonos que está en un terreno, en un área desértica, alabado Jesús, pero está bendecida y vemos de que cómo están yendo los turistas constantemente a Israel, y es una tierra bien deseada, codiciada. ¿Por qué? Desde siempre ha sido codiciada, desde el tiempo de Salomón y David. Esa era el camino, porque no podían ir por el mar, no podían ir por el desierto, estaban entre el desierto y estaban entre el mar, y el mar era muy peligroso y el desierto era muy peligroso. Entonces el canal, como quien dice, el canal para llegar a los demás continentes era el pueblo de Israel. Ahí era el paso general, y ha sido muy codiciada desde siempre. Ahí era, por eso se hizo, dicen, ¿verdad?, que por eso se hizo tan rico Salomón, porque él aprovechó de esa ventaja de que ese era el canal para todos los otros continentes, alabado Jesús. Entonces, el pueblo de Israel ha sido bendecido. La tierra de Israel ha sido muy codiciada y ha sido muy conflictiva. Muchas naciones han querido destruirla constantemente. Escuchamos lo que le pasó al presidente de ¿cómo se llama? No Colombia, no Bolivia, no Venezuela, presidente de Venezuela, que maldijo a Israel desde las entrañas de su vientre, ¿verdad? Y casualmente ahí es donde le dio el cáncer, ¿verdad? Y vemos de que Dios le bendice a quien le bendice. Por eso a nosotros se nos dice que oremos por Israel, mi hermano. Oremos por Israel, porque el que bendice a Israel es bendito. El que maldice a Israel es maldito. Actualmente hay una colisión y un conflicto de que el antiguo presidente fue a poner allá ¿cómo se llama?, la embajada de Estados Unidos en Israel. No hay muchas embajadas en Israel, pero
Israel, cuando le pone la embajada, eso la hace más grande. Entonces, acá hubo mucho conflicto porque pusieron la embajada ahí. Entonces, entre presidente y presidente hay quienes lo apoyan a Israel y hay quienes no lo apoyan. Y constantemente vemos de que un gobierno y otro gobierno quieren maldecir a Israel y quieren eliminar a Israel del mapa. Y aparte tenemos los musulmanes, ¿verdad? Que los palestinos que están reclamando el territorio, que si son sus tierras, que si no son sus tierras. Yo no me meto en eso porque no estoy muy informada al respecto, alabado Jesús. Pero sí sabemos que a través de los tiempos, el pueblo de Israel ha sido un pueblo especial para Dios. Sigue siendo especial para Dios. Sigue llamándole el Señor y le llama para que vengan al conocimiento. Pero lamentablemente muchos judíos están esperando al anticristo y muchos judíos van a recibir al anticristo. Pero a nosotros, bueno, ¿qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que nos corresponde, alabado Jesús? Nos corresponde saber los tiempos que estamos viviendo. Estamos en el tiempo de la preparación del anticristo, alabado Jesús. Tenemos que estar alerta, tenemos que buscar más, indagar más, leer la Biblia, aprender cuáles son el ambiente en que estamos viviendo, alabado Jesús, qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero sobre todo que nos preparemos para la venida del Señor, que nos preparemos porque los días son cortos. Todo nos dice, alabado Jesús, de que el Señor está por venir. Todo nos dice que los tiempos se están cumpliendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar más del Señor. Vamos a esforzarnos más. O sea, aprender de la higuera, dice, cuando ella, dijo el Señor Jesucristo que no iba a pasar esa generación después de 1948, dijo el Señor Jesucristo que no iba a pasar esa generación, antes que viniera Él. Pero antes de que venga el Señor Jesucristo, lo que va a pasar primero es el rapto de la iglesia. Después del rapto viene el anticristo, que va a hacer que los 3 primeros años y medio va a ser todo paz y seguridad y va a resolver todos los problemas sociales que hay, pero va a poner la marca, alabado Jesús, es un judío, recuerde, ¿ok? Así es que no ponga a título de que sí, que si es Obama, que si es Trump, que si es el Papa, que si... No, recuerde primero, es judío, alabado Jesús. Entonces, dice de que no va a dejar que ponga la marca. Hay quienes están con el miedo, que si el chip, que si la vacuna, que esa es la marca de la bestia. La Biblia dice que el que adore la imagen de la bestia, ese es el que va a ser condenado, porque dice que esa imagen, el anticristo va a poner una marca en la mano o en la frente. Entonces no es que si me ponen la vacuna ya estoy sellado y ya perdí la salvación. No, mi hermano, tenemos que leer bien la Biblia. Dice que si adoramos la imagen, acuérdese que la salvación es voluntaria. Si a usted le hacen algo a escondida, usted no está usando su voluntad. Su voluntad es que usted pueda tener determinación. Nosotros tenemos una voluntad que nadie la puede alterar. Y esa voluntad es por la que Dios nos pide cuenta. Por esa voluntad, el libre albedrío. Dios nos pide cuenta por lo que hacemos de nuestra libre albedrío, de nuestra voluntad. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Honrar a Dios o negar la fe? Entonces, en eso es donde radica la marca. La marca va a ser algo que le va a obligar a usted a negar su fe. No que si se pone la vacuna. La marca es algo que conscientemente usted está negando su fe. La imagen de la bestia, ¿qué es? No tengo idea, pero es un personaje. Es un personaje que se va a levantar como Dios y que va a obligar a la gente que niegue su fe. Que niegue su fe y que se deje marcar.
Y sabemos que el que no tenga la marca de la bestia no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder ir a la iglesia, no va a poder hacer nada, no va a poder usar la computadora, no va a poder usar el teléfono, no va a poder. Mejor vámonos, hermano. Mejor vámonos, no nos quedemos acá. No nos quedemos acá. Imagínense, los que se queden, alabado Jesús, no va a tener todos los beneficios que tiene ahorita. Si es que quiere la salvación de su alma. La Biblia es clara, no solamente lo dice en Daniel, lo dice también en Apocalipsis, no solamente lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento, pero también lo dijo el Señor Jesucristo, mas vosotros no estáis en tiniebla. Para que también Pablo lo dijo, ¿verdad? El Señor nos habló bien claro, nadie os engañe, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, dice. Y también Pablo dice, hijito, ya es la hora postrera, según habéis oído que el anticristo viene, y así han surgido ahora muchos anticristos, por la cual sabemos que es la hora postrera, o la hora última, ¿verdad? ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o objeto de adoración. O sea que ese personaje va a quitar todo lo que sea objeto de adoración hasta el punto que se siente en el santuario de Dios. Mi hermano, ese ambiente está actualmente. ¿Qué es lo que se está manejando? Que no hay que ser tan extremista, que con que usted sea bueno, eso es suficiente, que no necesita una religión, que no necesita, que no solamente los cristianos, porque Cristo murió por todos. Eso es lo que se está manejando. Si le dice a un inconverso que no conoce la palabra de Dios y le dice, bueno, mira, no te preocupes, tú de todas formas, si eres bueno, Cristo murió por ti. Pero acuérdese, la palabra de Dios dice que solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y para poder ser salvos tenemos que estar viviendo por Él y para Él. No es solamente de que soy bueno y ya me baso en mis propias buenas obras. No, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Para poder apropiarnos del sacrificio de Cristo, para poder tener beneficio del sacrificio de Cristo, tenemos que apropiarnos de ese beneficio de Cristo. No puedo decir de que ya porque nací en este mundo en el que Cristo murió, entonces, y si creo en Cristo, eso es todo. No, tiene que apropiarse uno esa salvación y creer a Cristo, pero también obedecer a Cristo, alabado Jesús. Porque Él mismo dijo de que si nosotros no obedecemos su palabra, entonces no le amamos. Si me amad, guardad mis mandamientos. Pero Él dice que el que le ama su palabra guardará. Y que su Padre y Él vendrán a nosotros y harán morada con nosotros. Entonces, ¿cuál es el mensaje, alabado Jesús? Espero que haya aprendido un poquito de lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el reloj de Dios. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Pero acuérdese que dentro del pueblo de Israel no todos son salvos, porque hay quienes están esperando al anticristo. Dentro del pueblo de Israel, de ahí va a salir el anticristo. Dentro del pueblo de Israel. Aunque dentro del pueblo de Israel nació Cristo, nacieron todos los apóstoles, nació el evangelio, salió el evangelio, se proliferó el evangelio, pero también del pueblo de Israel va a venir la maldición. Todos aquellos que no reciban a Cristo van a recibir al anticristo, ¿verdad? Entonces, mi hermano, este es el mensaje, alabado Jesús. Espero que quede en claro. Vamos a ponernos de pie, alabado Jesús. Gloria a Dios. Alabado tu nombre, Padre. Santo, santo, santo. Aleluya. Alabado tu nombre, Señor amado.
Gloria, gloria, gloria. Alabado Jesús, santo, 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 Dios mío. Alabado tu nombre, Padre de la gloria. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor eterno, por tu palabra, Dios mío. Permite, Señor eterno, que podamos, Dios mío, oh Señor, atesorar en nuestro corazón, Dios mío, esta palabra, Padre de la gloria. Mira, Señor eterno, el propósito de esta enseñanza, Dios mío. Glorifícate, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Llena tu pueblo, Padre de la gloria. Llena con tu presencia, Padre Santo. Llena, Dios mío. Administra, Padre de la gloria. Llena, Señor eterno, Dios mío. Llena, Padre de la gloria, Dios mío. Alabado tu nombre, Señor amado. Gloria, gloria, gloria. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Padre de la gloria, Dios mío. Gracias, Señor, por los planes a través de los tiempos, Señor amado, que tú tienes para esta humanidad, Dios mío. Gracias, Señor amado, Dios mío, por todo lo que hace, Dios mío, por esas señales, Dios mío, que tienes para tu pueblo, Dios mío. Gracias, Padre de la gloria, Dios mío, por cada señal, Señor amado, que nos da, Dios mío. Padre, sabemos que no conocemos todo lo